Hola, buenos días. Bienvenidos a la webinar sobre cómo minimizar las patologías derivadas de factores musculoesqueléticos que nos ofrecerá mi compañera Sonia López, técnica del Departamento de Prevención Genérica de Mutua Intercomarcal. Esta jornada está englobada dentro de un ciclo de webinars que estamos realizando de distintas buenas prácticas preventivas realizadas por el Departamento de Prevención Genérica de Mutua. En concreto, hoy Sonia nos comentará qué factores son claves para que podamos minimizar todas las patologías derivadas de malos hábitos posturales, en otras por la propia edad, por entorno laboral o personal de cada persona. Además, Sonia también nos comentará ciertos consejos del día a día que nos van a permitir reconducir los factores de riesgo que hacen que contraigamos estas patologías. Os recordamos que tenemos a vuestra disposición mucha documentación en nuestro portal privado para que podáis implementar acciones y planes de actuación en vuestras organizaciones. Además, os hemos incluido una serie de vídeos prácticos que os ayudarán a mantener adecuadamente nuestra estructura corporal, etcétera, etcétera. Os animo a que entréis, que los observéis y que cualquier consulta y tema que tengáis estamos a vuestra disposición. Sepáis también que al final, posteriormente de la jornada, os enviaremos un certificado sobre la asistencia de hoy. Sin más, os dejo con Sonia. Sonia, buenas. Buenas. Bueno, pues muy buenos días a todos y darles la bienvenida a la sala de formación virtual de Mutua Intercomarcal y, por supuesto, agradecerles el interés en la materia. Y, como no, espero cumplir las expectativas de todos nuestros mutualistas. Como bien decía Eusebi, Mutua Intercomarcal, en nuestra contribución al fomento de la cultura de seguridad, salud y bienestar, la jornada de hoy tratará o intentaré trasladarle cuál es la situación actual de la población trabajadora con respecto a los trastornos musculoesqueléticos. Tengo también, o me marco también como objetivo, el ayudarles a detectar estos trastornos en sus organizaciones, que los conozcan ustedes un poquito más y, por supuesto, tratar de darles consejos para minimizarlos y eliminarlos. Como bien decía Eusebi, no solo se trata de hacer esto en el entorno laboral, sino también hay una serie de hábitos personales en los que seguro que todos podemos mejorar un poquito. Pues vamos allá, vamos a comenzar por definirlo y he elegido la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Define esta agencia de reconocido prestigio los trastornos musculoesqueléticos, que de ahora en adelante les llamaremos TME, como dice, los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral son las alteraciones que sufren las estructuras corporales como los músculos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio causados o agravados fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno donde éste se desarrolla. Conceptualmente, entonces, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos? Los TME. Pues de forma general podemos decir que son lesiones inflamatorias o degenerativas que van a afectar o que pueden afectar al aparato locomotor y a todas sus estructuras. En prevención de riesgos laborales existe una disciplina que es la ergonomía, que como bien veremos después intenta adaptar el puesto a la persona y los técnicos de prevención decimos que cuando existen TME es que es necesario hacer acciones de ergonomía, es decir, es lo que pongo ahí, es un indicador de inadecuada ergonomía. Abundaremos más sobre este aspecto más adelante. Les decía que quería trasladarles la importancia de estos trastornos dada la frecuencia de los mismos. Las estadísticas nos dicen
que un 80% de los españoles en algún momento de su vida laboral han sufrido algún problema de espalda. Además, como ustedes pueden ver en la pantalla, una cuarta parte de la población trabajadora dice tener en algún momento quejas sobre estos trastornos, que tiene algún dolor en algún punto que después vamos a ver, y además que sufre dolor de espalda. Lejos de contenerlo, vemos que, y vamos a ver cómo los trastornos siguen avanzando. Por lo tanto, es muy importante que todos nos concienciemos con este tema para avanzar en él. ¿Por qué? Porque ven ustedes ahí las repercusiones y los costes que nos apareja. El primero de ellos es que una persona que padece un problema de este tipo tiene una pérdida de calidad de vida, es decir, puede dejar incluso de hacer cosas que hace en su vida normal. Además, no solo puede llevar aparejado una disminución de ingresos, sino que puede aumentar, puede tener gastos a mayores, ya que muchas veces se acuden a terapias o a tratamientos como a veces acudimos de forma individual para intentar, curarnos, acudir a sesiones de fisioterapeutas o cualquier otra alternativa que entendemos que nos pueda ayudar. Desde el punto de vista social, fíjense ustedes que lo estoy comparando ya con el Producto Interior Bruto, de ahí la magnitud. Aparte, me gustaría comentarles que de los costes, las incapacidades que esto puede generar. Incapacidades que pueden ser desde el punto de vista laboral, pueden ser incapacidades temporales o incapacidades permanentes. Desde el punto de vista empresarial, añadir también que cuando en una plantilla tenemos una merma y nos falta un trabajador, pues esto nos lleva aparejado muchísimas repercusiones de la falta de un compañero, no solo porque incluso pues no pueda ejecutar o tengo que denegar algún pedido porque no pueda trabajadores, o bien porque si tengo que hacer selección, incorporar un nuevo trabajador al equipo de trabajo, o mientras ese trabajador pues no está al 100%, pues hay que distribuir las tareas entre los compañeros. Es decir, lleva siempre aparejada pérdidas en la productividad. Por lo tanto, este es un problema que afecta a millones de trabajadores, no se asocia a ningún sector de actividad, se asocia a muchos sectores de actividad y vemos que hay consecuencias tanto sobre la economía como por la producción, en la producción empresarial, como en la salud de los trabajadores. Por irnos un poco introduciendo en los conceptos del mundo del TME, les muestro ahora una estadística donde no tenemos los datos del 2020, pero sí ven ustedes ahí cómo fueron evolucionando los trastornos musculoesqueléticos desde el año 2005. Dice en el 2015 el 69% de esa población entrevistada que reconoce movimientos repetidos de mano, brazo, en su puesto de trabajo. Y un 54% reconoce posiciones dolorosas o fatigantes. Un 37% que lleva o mueve cargas pesadas, veremos después, avanzaremos sobre estos conceptos, también en su lugar de trabajo. Y que un 11%, un sector ya muy específico, que levanta o mueve personas. Por eso les decía que de ahí su importancia. Me gustaría también decirles que los TME no son específicos de una determinada edad. Los TME afectan a trabajadores de edad media y jóvenes también. Y además, aunque normalmente son trastornos que aparecen y van pasando por estadios, pueden aparecer también de forma súbita y repentina.
Se originan también por movimientos incorrectos, los vamos a ver después en nuestros puestos de trabajo, y por malas posturas, sean de un trabajo estático o dinámico, es decir, no se asocian a unas determinadas profesiones donde no nos movemos. Aparecen en los dos tipos de puestos de trabajo. Vamos a hablar ahora de los principales factores de riesgos. Los ven ustedes en la pantalla. El primero de ellos es la manipulación de cargas. Tenemos normativa específica al respecto, es el Real Decreto 487 del año 97, y dice este Real Decreto que una carga es cuando se considera carga a un bulto de 3 kilos. Supongo que en este momento ustedes se están preguntando ya, pero ¿cuál es el máximo que debo de manejar? Bueno, pues aquí, para saber cuánto peso pueden manejar nuestros trabajadores, sería necesario hacer un estudio. Aquí influye mucho cuánto tiempo manejo esa carga, cuál es la forma de la carga, si la carga la llevo encima de los brazos, es decir, hay una serie de factores que me van a determinar cuál es el peso máximo que puedo trasladar. Otro de los factores que hay que destacar son los movimientos repetitivos. Se considera movimiento repetitivo ciclos, cuando son ciclos de trabajo, en el que más, siempre inferiores a 30 segundos, donde el 50% de ese ciclo se utiliza en una postura de fricción. Para poner un ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de cadenas de montaje donde se están repitiendo sistemáticamente la misma acción. Otro de los grandes factores de riesgo son las posturas forzadas. Se trata de cuando estamos en una postura alejada de nuestro plano de trabajo aproximadamente unos 40 centímetros. Las posturas son diferentes. Denominamos hiperextensión cuando la postura es la extensión continua, va más allá de la posición natural. Denominamos hiperflexión cuando estamos reduciendo el ángulo formado por los huesos que se articulan. Denominamos hiperrotación cuando estamos girando a la derecha o a la izquierda. Denominamos abducción cuando el movimiento que aleja el eje de la extremidad lo aleja de la línea media del cuerpo, y abducción cuando lo acerca a la línea media del cuerpo, y denominamos supinación cuando el movimiento del antebrazo se aleja del plano que lleva la palma de la mano. No puedo tampoco olvidarme de aquellos movimientos en los que ejercemos una presión directa sobre el cuerpo con herramientas y superficies. Aquí también estamos en una posición o una postura en los que hay un riesgo. Trabajar en entornos de trabajo fríos favorece la aparición también de estos trastornos. Y, como no, las vibraciones. Y aquí, aunque tenemos, o nos viene a la cabeza, la primera imagen es el de un trabajador, un puesto de trabajo con un martillo neumático. Existen vibraciones, no solo mano-brazo, sino vibraciones de cuerpo completo. Estas vibraciones aparecen o se reconocen en puestos, por ejemplo, de trabajo donde existe maquinaria pesada. Además de todo esto, que son factores de riesgos asociados a la especialidad de ergonomía, me gustaría también indicarles que los riesgos psicosociales favorecen la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Por lo tanto, también es muy necesario estar atento a si en nuestras organizaciones tenemos riesgos de este tipo. Lo que vamos a sentir cuando tenemos un trastorno musculoesquelético, de forma general, los síntomas son dolor,
Decía antes que normalmente suele aparecer como un dolor localizado, que desaparece después de dejar el movimiento. Después este dolor continúa puede continuar durante toda la jornada o el turno de trabajo. Posteriormente ese dolor ya no desaparece e incluso me impide un buen descanso. Lleva asociado a veces también pérdidas de fuerza, pérdidas de capacidad, pero bueno, esto suele ocurrir en la mayoría. También es cierto, y decía antes, que el trastorno musculoesquelético se puede presentar repentinamente, no tiene por qué pasar por estos estadios. ¿Dónde ocurren estos trastornos musculoesqueléticos? Bueno, pues fundamentalmente en la espalda y en los miembros superiores, aunque también vamos a ver después cómo afectan a las extremidades superiores. Vamos a repasar un poquito conceptos de anatomía y vamos a empezar un poquito por la espalda, ¿no? ¿Por qué la espalda? Pues por la función que tiene en nuestro cuerpo. Como ustedes saben, lo sostiene, la espalda es la que nos permite el movimiento y es la que nos mantiene estable el centro de gravedad. Además, pues nos protege, tiene la función de proteger la médula espinal. Como pueden ver ustedes en la transparencia, nuestra espalda está formada por entre 32 y 34 vértebras distribuidas de la forma que están observando. Las vértebras de más arriba son las que llamamos cervicales, tenemos 7. A continuación están las vértebras torácicas, a continuación hay 5 lumbares y en la parte de abajo tenemos 9 vértebras divididas en sacras y cosígeas. ¿Qué zonas sufren más trastornos de este tipo? Bueno, pues lo ven ustedes ahí, es la parte de arriba, las que llamamos vértebras cervicales, y la parte media y de abajo, las vértebras lumbares y las vértebras dorsales. Esas son las zonas más aquejadas por estos trastornos. ¿Qué nos ocurre cuando tenemos problemas en las cervicales? Bueno, es lo que denominamos cervicalgia por tensión. Lo que estamos sintiendo son, a partir de dolor y fatiga, es una contractura en el cuello y nos está limitando el movimiento, aparte de darnos o sentir una cefalea, es decir, un dolor de cabeza. Esto es típico en los puestos en los que estamos con una postura en aquellos puestos que decíamos estáticos, ¿no? En una postura estática, cuando estamos sin movernos bien, en la postura en la que estoy yo ahora, o una postura con el cuello hacia arriba. Otra de las lesiones más habituales son las de las dorso-lumbalgia. Aquí sentimos una contractura en la zona en la que ven ustedes. Vuelvo a sentir, porque es común para la mayor parte de los trastornos musculoesqueléticos, ese dolor, esa rigidez, esa falta de movilidad. Y para ponerles un ejemplo, una profesión en la que ocurre eso, por ejemplo, es donde estamos también en trabajos sentados, vamos a pensar en un conductor. Aparecen este tipo de patologías. Lo mismo, entramos ahora en las extremidades, la misma sintomatología, el dolor y la rigidez, y ahora sí que ya estamos hablando de posturas forzadas o de movimientos repetidos. Lo mismo nos ocurre en el codo, vamos a hablar también de un problema de dolor y que estamos haciendo la misma postura. En la muñeca también sentimos dolor, aquí puede venir acompañada de un hormigueo y se nos duerme parte de la muñeca y también sentimos a veces un hormigueo. Vamos a definirlas, para que ustedes se vayan familiarizando con estos términos. Los trastornos musculoesqueléticos dan lugar a una serie de patologías que mayormente pues, son tendinitis o
tenosinovitis. Estas son inflamaciones de los tendones, que son esas cuerdas que unen músculos y huesos, o inflamaciones de las vainas de los tendones. Cuando se da lugar en los hombros, da lugar a la tendinitis del manguito de rotadores, aparecen pues en profesiones donde tengo los brazos levantados, donde mantengo esa postura con los brazos levantados. Es, por ejemplo, pensemos en un escayolista o en un pintor. Se dan las epicondilitis en aquellas profesiones, decíamos antes, se dan en el codo. Esta es la conocida como el codo del tenista o el codo del golfista. Son profesiones, decíamos antes, donde tenemos esos movimientos repetitivos en el codo muñeca y, por ejemplo, un carpintero, un mecánico. La siguiente, el dedo de resorte, es cuando se da en el tendón, que lo ven ustedes en el dibujo, ese tendón que me va al dedo, se me queda en gatillo, se queda flexionado, y es cuando adopto una postura como por ejemplo un aserradero, un operario de un aserradero. Y por último me gustaría hablarles un poquito de la tenosinovitis de Kerben, que es cuando los músculos o los tendones que van al dedo pulgar también tienen una inflamación. Imaginemos, por ejemplo, son profesiones donde se están utilizando ese dedo. Pensemos, por ejemplo, en una planchadora. Con respecto a las bursitis, son inflamaciones de la bursa. La bursa es una bolsa que tenemos que nos hace de almohadilla para todas las estructuras, los huesos, los músculos, y cuando se inflama da lugar a esas bursitis. Esto aparece en profesiones en las que tengo inflamadas, tengo trabajo de rodillas. Pensemos, por ejemplo, en un parquetista que está, o un montador que hace trabajo de rodillas. Y otro gran grupo de esas enfermedades son las que generan las neuropatías por presión, que al final lo que son compresiones de nervios. La más conocida de todas es el síndrome del túnel carpiano, que lo que nos hace es que pues un nervio que pasa por el carpo, por la muñeca, en ese punto siente un aprisionamiento y lo que hace es me adormece. Lo decíamos antes cuando pasaba las partes del cuerpo afectadas. Siento un hormigueo, me adormece parte de la mano, siento un dolor y lo que me hace es me quita la capacidad motora. Estos son los grandes grupos de enfermedades. Eso sí, quisiera decir que los TME estas enfermedades que dan lugar a los TME y los TME se pueden producir por una mala práctica deportiva, por una sobrecarga, por una pérdida de elasticidad natural o por una enfermedad o degeneración. Sí es cierto, y lo decía antes, que pasan por fases o estadios, pero que nunca nos olvidemos que en una persona joven pueden aparecer súbitamente y que necesitan de un diagnóstico del facultativo y que todas no hay un tratamiento único. Unas pasan por un periodo de descanso, por un tratamiento pues a veces de rehabilitación, a veces un tratamiento inflamatorio o incluso en algún caso puede llegar a necesitar una intervención quirúrgica. Y primer consejo, primera concienciación importante de la jornada para todos ustedes. Es necesario reconocer todos estos movimientos que dan lugar a los trastornos porque es muy importante acondicionar muscularmente la zona de nuestro cuerpo en la que se puede producir y contribuir al fortalecimiento muscular. Es decir, es muy importante preparar la zona del cuerpo afectado, que puede ser afectada por un trastorno musculoesquelético. Decíamos antes, o decíamos al inicio de la jornada, que la ergonomía nos indicaba, cuando teníamos TMS en las organizaciones,
es que había que trabajar en ergonomía. Pues sí, es esa herramienta que nos que ayuda a adaptar el puesto de trabajo a la persona. Y cuando hablo de puesto de trabajo me refiero a las posturas, las máquinas, las herramientas y cualquier condición alrededor del puesto de trabajo que exista. Eso es decir, esta herramienta se ocupa de definir y conocer los riesgos para poder evaluarlos y adoptar cuantas medidas sean necesarias para minimizar esos trastornos. Eso sí, el trabajador tiene que también querer y tener una predisposición personal para abandonar, en muchos casos, malos hábitos que se tienen y poder avanzar para ese estado de bienestar tan necesario para tener esa salud de los trabajadores, para tener esa buena salud de los trabajadores. La especialidad trabaja desde el minuto cero en el sentido de que con esta especialidad podemos contar ya desde que se construye o se está montando una fábrica o estamos colocando mobiliario en una oficina. Es decir, vamos a poner un ejemplo, cuando se está modelando una oficina debemos de saber que no debemos de colocar una pantalla de un ordenador enfrente de una ventana y por lo tanto la especialidad trabaja desde ese punto, es decir, de colocar aquellos elementos en una buena disposición para evitar una fatiga visual del trabajador. También es cierto, y lo decía antes, que la especialidad trabaja para analizar los elementos, las herramientas y las máquinas que se deben de utilizar para evitar los trastornos. Después pondremos un ejemplo con las herramientas manuales. Contempla también que debemos de tener en cuenta cualquier factor de turno, de rotación, que se debe de favorecer la autonomía del trabajador, que tienen que aparecer periodos de descanso y recuperación, que si es posible deben de aparecer o debemos de intercalar distintas tareas para favorecer la recuperación de esos músculos en los que pues, podamos tener una postura forzada, un movimiento repetitivo, una neuropatía por presión. No se olvida tampoco de todos aquellos factores ambientales, muy importantes las condiciones de temperatura, muy importantes las condiciones de iluminación, si en los puestos hay corrientes o no de trabajo, y todos aquellos aspectos que van a favorecer que nuestra postura sea la idónea. Ya comentamos que la especialidad de psicosociología interfiere también estos trastornos, por lo tanto, el clima laboral, la precariedad, el ritmo de trabajo va a afectar también, y la especialidad acude a su hermana, la psicosociología del trabajo, para analizar estos factores. Además, aunque el trabajador es necesario estudiar las tareas, no solo las tareas habituales, sino aquella tarea específica que pueda dar lugar. Es decir, se trata de evaluar aquellas tareas normales que hace el trabajador, pero nunca nos debemos de olvidar de cualquier tarea porque se haga una vez al mes. Es decir, hay que estudiar todas las tareas que pueden afectar a los trabajadores. Y al final, con la vigilancia de la salud, con la medicina del trabajo, también las organizaciones pueden ver ese resultado, pero desde el punto de vista individual. La medicina del trabajo le va a hacer a las empresas ver cuál es el resultado de forma individual del trabajo en trastornos musculoesqueléticos. Eso sí, les decía antes que no nos podemos despistar, que los trastornos musculoesqueléticos pueden aparecer a cualquier edad. Eso sí, si tenemos una plantilla
de una edad mayor. Es cierto que también favorecen que aparezcan los trastornos musculoesqueléticos. No nos podemos olvidar, o no es necesario recordar, que también si hay trabajadores especialmente sensibles en las organizaciones, es decir, mujeres embarazadas, menores de edad o personas con una minusvalía, es necesario hacer una evaluación específica de los puestos teniendo en cuenta estos trastornos. También es la historia laboral de cada trabajador puede favorecerlos. Aquí hay un ejemplo de una patología de la espalda, pero enfermedades a veces como pues, la reuma, la diabetes y un largo etcétera, pueden favorecer este tipo de trastornos. Ya decíamos que pues, un clima laboral no adecuado también los favorece, y ya también comentábamos que la precariedad es otro de los factores. Eso sí, esa especialidad, la medicina en el trabajo, me va a hacer ver que dos personas en el mismo puesto con las mismas tareas, con dos personas puede obtener distintos resultados. Es muy importante que en las organizaciones fomentemos el buen estado físico de los trabajadores, porque va a ayudar a disminuirla. Aún así, ven ustedes que hay una serie de factores que afectan a cada individuo, que en ese sentido pues el resultado puede ser diferente. Bien, con la ergonomía lo que vamos a necesitar es, o lo que las organizaciones necesitan es consultar al trabajador sobre qué siente, si al aplicar sus tareas hay algún dolor de este tipo, hay que consultarlo. Desde el servicio de prevención se harán las evaluaciones ergonómicas de cada puesto, de las que saldrán unas medidas técnicas, unas acciones correctoras. Habrá que informar posteriormente al trabajador y formarlo en esos buenos hábitos en el puesto de trabajo, y la organización obtendrá el resultado individual con la vigilancia de la salud. Con respecto a esas acciones correctoras, bueno, pues me estoy refiriendo que fruto de ese análisis de las evaluaciones ergonómicas, en muchos casos, pues lo que nos ocurre es que estoy ante un problema, decíamos, de manipulación de cargas. Bueno, pues lo que habrá que tratar es de corregir ese manejo manual de cargas, es decir, hacerlo mecánico. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si se puede aplicar con estanterías rodantes, incorporaré en el puesto de trabajo estanterías de ruedas para hacer más fácil la tarea. Para transportar una carga, pues se trata de utilizar un carro o una carretilla. Que en el puesto de trabajo se puede sumar una mesa elevadora para adaptarla al plano de trabajo y para hacer más cómoda la postura del trabajador, pues es otra de las medidas correctoras muy utilizadas. Y otra es el peso de las herramientas. Cuando se están seleccionando equipos y cuando la empresa adquiere nuevos equipos, debe tener en cuenta si tiene características ergonómicas o no, así como el peso. Esto va a ayudar a fatigar menos nuestros músculos y a favorecer la postura del trabajador. En cuanto a los equipos de protección individual, también es necesario tenerlos en cuenta para evitar factores musculoesqueléticos. No me refiero solo a equipos específicos, como puede ser una faja lumbar, que me puede ayudar cuando, por ejemplo, transporto cargas. Hablo también, por ejemplo, de una rodillera específica cuando adopto en el puesto de trabajo hay posturas de rodillas. Hablo también de guantes adaptados a la tarea y me refiero a algo tan sencillo como que el guante sea de nuestra talla. Muchas veces cuando no llegamos equipos de protección adecuados,
lo que nos está haciendo es provoca un mayor desgaste. Por lo tanto, es muy importante seleccionar el EPI para los trabajadores adecuado a la talla del trabajador. Ya decíamos antes, en el tema de las tareas y de la organización empresarial, que favorecen, influyen en los trastornos musculoesqueléticos. Organizar el trabajo, organizar bien los turnos, intentar los cambios de tareas. Es cierto que los trastornos musculoesqueléticos tienen tiempos de descanso, los músculos se tienen que volver a reponer, pero esto no significa, descansar significa que puedo compatibilizarlo con otras tareas. A veces es favorecer que los trabajadores cambien de tarea hará recuperar nuestros músculos y además favorecerá esa autonomía del trabajador, por lo tanto lo va a hacer mucho más seguro en su trabajo, ¿no? Que también es muy importante desde el punto de vista psicosocial. Puedo saber cómo también están los trabajadores o las organizaciones pueden acudir a encuestas de salud, igual que lo hacen a encuestas de clima laboral, para saber cuál es la situación y para conocer el punto de partida e ir trabajando poco a poco en los trastornos musculoesqueléticos. Nosotros, con nuestros informes de asentismo, también les podemos ayudar a estudiar este tipo de problemas, pero sin duda me gustaría recomendarles que pensaran o trabajaran la idea de mejorar la actividad física dentro de sus organizaciones, porque en aquellas organizaciones donde los trabajadores tienen esos hábitos, ocurren menos situaciones de este tipo. Es importantísimo el llevar a cabo un programa de hábitos saludables y en este aspecto mucho más, y acostumbrar a nuestros trabajadores a hacer alguna práctica deportiva. Les decía que cómo estudiaba, y vamos a poner un ejemplo de cómo estudiar o cómo hacer un protocolo para estudiar las herramientas en las organizaciones y que no contribuyan a favorecer estos trastornos, pues lo decíamos antes, o sea, es estudiar las dimensiones de la herramienta, ver que tengan un mango ergonómico, que la zona de agarre sea buena, que me permita sujetar las herramientas con toda la mano. Ayuda a evitar trastornos musculoesqueléticos, así como el peso de las herramientas. Si se acostumbrara a los trabajadores a mantenerlas en buen estado de conservación, también es muy importante. Este es el ejemplo de algo que necesita un cúter, algo que necesita estar afilado. Bueno, pues debemos de trabajar con las herramientas en buen estado de conservación. Esto va a hacer que ejerzamos menos fuerza y, por lo tanto, que no contribuirá a estos trastornos. Utilizar o sustituir herramientas manuales por herramientas eléctricas o por herramientas neumáticas también es muy importante. Y cuando estamos en posturas, por ejemplo, de elevar los brazos, pensábamos antes en el pintor, el utilizar mangos extensibles también me va a ayudar mucho a eliminar los trastornos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos estos factores y así disminuiremos nuestros trastornos musculoesqueléticos. Como ayuda para la formación e información de los trabajadores, a continuación les voy a exponer o les voy a mostrar pósters que, como bien me decía mi compañero Eusebi, tenemos en nuestro portal corporativo, en la zona privada de nuestro portal corporativo. En este caso estoy poniendo uno de trabajos repetitivos para el mano-brazo, para los miembros superiores, pero tenemos abundante documentación que puede ser de interés para las campañas que emprendan ustedes en su empresa. Aquí tenemos uno para las extremidades superiores. En esta ocasión les muestro uno de movilización de enfermos, de cómo ayudarnos con nuestro cuerpo para mover a una persona.
Y aquí les muestro otro de normas básicas para levantar cargas. En aquellas organizaciones donde se mueven pesos, es muy necesario fomentar este hábito, enseñarle bien a las personas a levantar las cargas y sobre todo a las extremidades, utilizar las extremidades inferiores. Recordemos cómo hacen los bebés cuando pensamos ahora en un niño que lleva un juguete en la mano y que se le cae. ¿Cómo coge ese niño ese juguete? Pues se agacha y coge el juguete, lo pega a su cuerpo y se pone de pie. Desgraciadamente los adultos en muchos de los casos no utilizamos nuestras extremidades superiores y lo que hacemos es provocamos una sobrecarga sobre nuestro cuerpo por no tener en muchos casos pues estas extremidades entrenadas. Les voy a mostrar un pequeño vídeo que también tenemos en nuestra web como muestra de todo el material que le digo que tenemos a su disposición. Bien, les decía que todo esto son ejemplos que pueden contribuir a la formación y a la información de sus trabajadores y que además el equipo del Departamento de Prevención Genérica de Mutua Intercomarcal, encantados de mostrarles su contenido y de ayudarles en este proceso. Recordamos entonces la ergonomía tiene una parte para los trabajadores y una parte para la empresa. La empresa necesita planificar todas las acciones, esos informes técnicos elaborados por técnicos superiores en prevención de ergónomos nos ayudan a detectar los riesgos y a evaluarlos y a dar las medidas correctoras, pero siempre debemos de tener una buena comunicación con los trabajadores y evidentemente bueno pues destinar un tiempo porque son tareas no sencillas y que requieren el fomento de hábitos y además la adopción de medidas correctoras requiere un tiempo. Es cierto que el trabajador también tiene que concienciarse y crear las aptitudes y que el trabajador tiene que informar de las percepciones o de riesgo que tenga sobre esas posturas y así todas las organizaciones caminarán avanzarán, irán en el camino idóneo. Como ejemplo de acciones y de buenos hábitos que puedan implementar en sus organizaciones, estos son ejemplos reales. Esto no va destinado a una organización, no tienen por qué ser organizaciones muy grandes, se hace en todo tipo de organizaciones. Hay quien pues organiza torneos deportivos internos para fomentar lo que decía, el hábito de hacer deporte. Hay organizaciones que crean convenios con centros deportivos. Cuando se quiere fomentar el uso de la bicicleta al ir a trabajar, pues lo que hacen son colocan ya parkings de bicicleta para que todo sea más fácil. Si se va a hacer alguna actividad dentro de la empresa, se colocan duchas y vestuarios, o bien a veces también pues, convenios o se da una pequeña ayuda económica para fomentar estas actividades deportivas. En todo caso, sí es necesario, sí es bueno que en toda organización, con las acciones que ustedes vean o que puedan hacer en su empresa, pues que activen un plan de acción con el sedentarismo.
Quisiera ahora ponerles un ejemplo muy rápido de cómo sería la evaluación por encima de un puesto de trabajo, y vamos a utilizar pues un puesto de trabajo de oficina donde se detecta que está delante de un ordenador el trabajador, un tiempo prolongado frente a un PVD, que hay una postura mantenida, puesto que la postura es la mayor parte de la jornada laboral sentada en una silla, y que además hay movimientos repetitivos del uso del ratón. Identificados estos factores, se recogerían también las tareas, pues archivar, recoger el teléfono, comentar con los compañeros ciertos asuntos, es decir, se relacionan todas las tareas. Bueno, pues conocido esto, pues lo que se busca en ergonomía es lo siguiente, es tener esta postura para trabajar, la cabeza frente al plano de la pantalla, los antebrazos y los brazos más o menos a 90 grados del plano de trabajo, una buena postura desde el punto de vista de medida física, una silla regulable con 5 puntos de apoyo, con espacio entre la silla y las mesas, y las herramientas de trabajo, que en este caso es el ordenador, el ratón y el teclado, el tener un espacio adecuado para trabajar. Eso sí, también es cierto que con respecto a la información y a la formación, donde yo antes les colocaba un póster de las extremidades superiores, y también este material lo pueden tener lo tienen a su disposición en nuestra web, es necesario informar al trabajador de que no puede hacer estas posturas, estas son posturas incorrectas como torcer el cuello, y cuántas veces pues mantenemos esa postura incorrecta al trabajar, de sentarnos en el borde de la silla. El trabajador necesita una concienciación en ese aspecto de lo necesario que es sentarse bien. Lo mismo ocurre con el uso del teléfono móvil, que sería otra de las tareas que sin duda hoy se comparte, pues es un puesto de PVD, es un puesto de un trabajador de una oficina, y utilizamos mucho el teléfono móvil. Es lo que se llama el síndrome del cuello roto, y el no utilizar una adecuada postura de trabajo lo que está haciendo, lo ven ustedes ahí, es generarnos una sobrecarga sobre el cuello, ¿no? Y generar después, pues lo que decíamos de esos trastornos musculoesqueléticos, esas cervicalgias. Cuando estamos con esa postura, que lo hacemos en el ámbito laboral y no en el ámbito no laboral, lo que estamos generando es una sobrecarga en el cuello, fíjense ustedes, en función del ángulo de hasta 22 kilos. Por lo tanto, es necesario informarlo, lo que decíamos de tronco erguido, plano de trabajo cercano, elementos del puesto al alcance, sin tensiones, silla de 5 ruedas, regulable, y descansos, periodos de descansos y fomento del ejercicio físico, muy importante. Aquí tienen una mejora, también tenemos vídeos en nuestra web y vamos a ver después un pequeño sketch de uno, de cómo debo de hacer en esos descansos periódicos, de fomentar el fortalecimiento de mis músculos, así como relajar la musculatura para que no me afecte al trabajo. Esto sin duda va a contribuir a minimizar niveles de estrés, a ser más activo y enfocar mi atención, a evitar las lesiones musculoesqueléticas y a evitar la fatiga. Quisiera terminar también hablándoles de que también es necesario concienciarnos sobre nuestros buenos hábitos diarios. Dicen que una fotografía vale 1000 palabras, y me gustaría que ustedes eligieran la postura con la que caminamos. Es necesario que mantener una buena higiene postural en nuestra vida diaria. Es muy importante caminar erguido, caminar recto. Es muy importante generarnos buenos hábitos cuando dormimos. Fíjense ustedes en las posturas, ahí tenemos dos posturas, es dormir en una postura adecuada, igual que hablábamos de que no nos podemos sentar
en la punta de la silla, sino que tenemos que sentarnos apoyando la espalda recta. Lo mismo tenemos que hacer en nuestro sofá. Cuando en nuestra vida diaria tenemos que levantar una carga por encima de los hombros, sabemos que está mal y por lo tanto debemos de coger pues un banquito para evitar este tipo de posturas. Si nos mantenemos mucho tiempo de pie, debemos acudir a cambiar, a alternar las extremidades y descansar esa postura, pues como ustedes lo ven en la fotografía, y aprender a transportar cargas. Es decir, transportamos cargas no solo desde nuestro ámbito laboral, sino desde nuestro ámbito personal. Y todo contribuye a los trastornos musculoesqueléticos. Voy a mostrarles ya para terminar este vídeo que les decía de cómo descansar, cómo hacer ejercicios de trabajos en silla. Bien, vídeos como en este caso es un vídeo que complementa lo que les decía de ese análisis por encima que hacíamos de ese puesto de trabajo, los tienen a su disposición y son ejercicios de estiramiento que podemos hacer en nuestros puestos de trabajo, en nuestra oficina, y que además les animo a que los hagan y a que en sus organizaciones sea una práctica habitual. Sin duda ayudará a fortalecer todos nuestros músculos y seguro que ayuda a evitar los trastornos musculoesqueléticos de los que hemos hablado. Nada más, muchas gracias por su atención. Les dejo el correo electrónico del departamento, en el que estaremos encantados de atenderle para trabajar este tipo de aspectos en sus organizaciones, y además también tienen ahí un teléfono de contacto, lo mismo para atenderles. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés. Bueno, Sonia, gracias por todas tus aportaciones. Yo creo que ha sido clarificada, has clarificado muchos aspectos a nivel de los factores que nos están ocasionando los trastornos musculoesqueléticos, y a la vez yo creo que has hecho mucho hincapié en el hecho de la ergonomía, que al final es uno de los, quizá, como bien has dicho, de los factores olvidados, ¿no?, en nuestras organizaciones, y teniendo en cuenta lo que suponen a nivel de patologías derivadas de esos factores, yo creo que es un punto a tener en cuenta para todos los que te estábamos escuchando, para poder aumentar incluso la concienciación en nuestras organizaciones. Tengo varias preguntas para ti. Vale. ¿Te parece? Nos quedan 5 minutitos y respondemos 2, 3, 4 preguntitas que nos han hecho, ¿vale? Y además yo tengo otra después. Intentamos ser rápidos y así intentamos responder algunas, casi todas. Tengo una persona me ha comentado que tiene, hernias diagnosticadas cervicales, estoy en tratamiento. Le preocupa si tiene que comentarlo o no tiene que comentarlo a su empresa. ¿Qué debe hacer? Bueno, pues decíamos, estamos ante un factor personal, ¿no? Lo comentábamos antes. Para eso está la medicina del trabajo en la aplicación de la vigilancia de la salud. Cuando este trabajador se somete al reconocimiento médico inicial o periódico en su empresa,
allí es donde en sus antecedentes donde lo tiene que comentar. Si desde ahí se observa algo, pues ya se lo dirán, pero en principio es cuando haga el reconocimiento médico es donde lo tiene que indicar. Vale, o sea que recomiendas que, evidentemente, cuando tengamos cualquier patología, que además el médico de vigilancia, que como bien saben ustedes, guardará esa información confidencialmente, pero tendrá un análisis de mi historia clínica, en este caso, de afectaciones posibles, y si yo le recuerdo cualquier patología que pueda iniciarse en este caso, a nivel de trastornos musculoesqueléticos, pues me hará un análisis de mi lugar de trabajo y la adecuación o no, y las capacidades o adecuaciones que debemos de hacer del lugar de trabajo o el entorno mismo para adecuarlo a la situación real en la que me encuentre como trabajador. En todo caso, tener una patología previa no quiere decir nada más que hay que cuidar esa patología. O sea, correcto. Es simplemente eso. Perfecto. Respecto a este tema hay otra pregunta. Si recibo una aptitud limitada o condicional, ¿vale? ¿Cuál es la manera de proceder? Desde el punto de vista de empresa, me lo están diciendo. Vale, creo que ya de alguna forma has contestado antes, ¿no? O sea, si hay entiendo que estamos hablando de que la empresa recibe un certificado de aptitud donde un trabajador no está apto para su puesto de trabajo. Sí, bueno, apto limitado, bueno, si no es... claro, no es un, efectivamente, una calle del medio, ¿no? Que sí. para algo tiene una limitación, pues tiene que ponerse en contacto con quien les pidió ese certificado, entiendo que es su servicio de prevención, y por lo tanto, para que le explique para qué está limitado y para cuánto está limitado, porque muchas veces está limitado por un tiempo y a veces se puede estar limitado por un tiempo o para siempre, ¿no? O sea, pero bueno, en todo caso, se trata de que ese servicio de prevención le haga lo decías tú antes, ¿no? Un informe específico a esas limitaciones, para que sepa qué tareas puede hacer y no puede hacer la empresa. Entiendo que la diferencia entre una no aptitud y una aptitud limitada o condicional, entiendo que es el hecho de que la limitación condicionada, mediante una adecuación del lugar de trabajo o mediante la patología que puede tener una mejora en un periodo de tiempo determinado, hará que no tenga en principio, inicialmente ahora no tenga una no aptitud, pero posteriormente podría darse el caso de empeorar e inclusive pasar a una no aptitud, ¿no? Puede ser, a ver, aquí sí que lo decíamos antes, cada caso es necesario estudiarlo, efectivamente. Puede haber una limitación por un periodo de tiempo, pues porque hay otra patología que la está agudizando, puede haber una limitación para siempre, o puede haber una medida correctora que hacer para todo un departamento. O sea, son muchos los casos que se pueden dar, ¿no? Por eso Sonia, digo que por eso nuestras recomendaciones siempre que la empresa reciba una aptitud condicional, que trabaje sobre ella, que pida al técnico de prevención una ayuda y soporte sobre adecuación del lugar de trabajo en función de esa limitación que tenga el trabajador. Ya dos preguntas para finalizar. Una me está preguntando que sobre las condiciones ambientales que has hablado, que no tenían claro, bueno, si podías ampliar algo más sobre qué necesidades o qué tenemos que ir a analizar más concretamente en esas condiciones ambientales. Y por último, ya una más curiosa, si has hablado de los colchones, bueno, dormir, pero me preguntan, colchón duro, blando. Sobre este tema te quería hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor dormir? ¿Boca arriba, boca abajo o de lado? Esta la respondo yo si quieres. Venga, pues vamos por partes. Con respecto a las condiciones ambientales, aquí sí que también tenemos otra norma. Al que hizo esta pregunta yo lo invito a leer la guía de lugares de trabajo, la guía del Real Decreto 486 del año 97. Aquí están todos esos factores ambientales recogidos.
Desde el punto de vista ergonómico, a mí me parecen relevantes, aunque todos son importantes, ¿eh? La iluminación, es decir, que sea adecuada a la tarea a desarrollar, en el sentido dependiendo de lo específica que sea esa tarea. De forma media decimos que tenemos que tener 500 luxes, pero la iluminación depende de la especificidad de la tarea. Y la temperatura, para trabajar en unas condiciones más o menos cómodas, ¿no? Que hay un rango de temperaturas y también aquí la temperatura en los centros de trabajo es diferente en función de si hacemos esos trabajos que denominaba antes dinámicos o no, y hablamos de estaciones también del año. Entonces, bueno, si lo que está buscando es algo específico, debe de mirar en la tabla de las temperaturas de la guía del Real Decreto 486 de lugares de trabajo, porque hablamos entre 14 y 27 grados. En todo caso, me gustaría que en los centros de trabajo se revisaran las corrientes, ¿vale? Porque las corrientes sí que dan lugar a muchos factores musculoesqueléticos y muchas veces no nos acordamos de ellas, ¿vale? Miramos las temperaturas y nos olvidamos de las corrientes, y a mí sí me parece importante. Se puede también revisar humedad relativa, velocidad del aire y un largo etcétera, por eso digo que revise esta norma. Me preguntabas después por el colchón. La última, sí. Venga. El colchón duro, blando, ¿cómo debemos de dormir? Bueno, para mí el colchón es firme en el sentido de que me tiene que proporcionar, lo que buscamos es que nos levantemos con la sensación de descanso, ¿vale? Y que si está en el proceso de compra de colchón, bueno, los profesionales en la materia lo van a asesorar mucho mejor que yo, pero que sí le explique si va a dormir solo o acompañado, en función de nuestra complexión es muy diferente el tipo de colchón, si somos calurosos o frioleros, incluso si nos movemos durante la noche. Pero es un colchón firme, más que duro o blando. No, si quieres, la respondo yo, mira. Sí, dime, ahora te estoy perdiendo. Dormir. ¿Cómo deberíamos de dormir? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado? Recomendación a nivel general. Estamos hablando que la columna vertebral, como muy bien has explicado, debería de estar lo más recta posible, erguidos, ¿no? Y no forzarla. Por lo cual, durante la noche deberíamos de intentar que nuestra columna vertebral estuviera lo más recta posible. En este sentido, recomendamos, y lo decimos porque en todas las jornadas que hemos hecho, cuando preguntas a la gente, oye, ¿cómo dormís? Hay gente que duerme pues boca abajo. Boca abajo tengamos presente que, entiendo, a no ser que tenga un agujero en la almohada, entiendo que duermen con el cuello torcido. Por lo cual, durante 6, 7, 8 horas, el cuello torcido representa una tensión determinada hacia un lado o hacia otro de ese cuello. Por lo cual, no es conveniente. Boca abajo no es conveniente. Se debería de dormir boca arriba o de lado. Tanto boca arriba como de lado, recomendamos, y lo digo porque es importante, controlar las almohadas. La almohada de la cabeza no es suficiente. Para tener la columna bien estirada, bien recta, deberíamos de utilizar una almohada pequeña, más pequeña, o entre las piernas si dormimos de lado, o si dormimos boca arriba, debajo de las rodillas, ¿vale? Por lo cual ahí haremos que nuestra columna esté lo más recta posible. Y con este comentario así, Sonia. Sí, es mantener siempre la postura del cuerpo. Cuando la almohada perdemos la alineación es cuando estamos provocando esa sobretensión. En el trabajo, fuera del trabajo, durmiendo. O sea que lo que tenemos que estar es en nuestra postura natural para evitar todos estos trastornos. Pues si te parece, lo dejamos aquí. Gracias a todos por vuestra asistencia. Alguna pregunta o más que ha quedado la responderemos individualmente y que os recuerdo que os vamos a enviar certificados individuales a todos los asistentes vía mail, ¿vale? Y en un PDF que os remitirá Sonia personalmente. Agradeceros de nuevo vuestra asistencia y gracias, muchísimas gracias Sonia por todas tus aportaciones y ya sabéis, cualquier cosa que tengáis de más y que os vaya saliendo a vuestra disposición. Gracias. Gracias.